Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Esta es la fórmula que yo siempre utilizo. Bienvenidos y bienvenidas a la Casa de las Letras, a la casa de Caballero Bonal, pero que es la casa de todo aquel que ama los libros. Y hoy tenemos un público muy bonito porque veo por ahí un bebé. Yo creo que es la primera o la segunda vez que tenemos un bebé y tan chiquito es la primera. O sea que es el más joven de los públicos que hemos tenido nunca en la Fundación. Así que qué bien que se estrene de esta manera. Antonio, tienes una gran responsabilidad, ¿eh? Va a ser la primera vez que él escuche hablar de literatura. Pues bien, hoy tenemos el gusto de recibir a Antonio Estrada, un escritor que ya tiene por delante muchísimo recorrido, pero que aquí en la Fundación Caballero Bonal nunca habíamos tenido el gusto de recibirlo presentando un libro. Y en este caso, algo que nos ha despertado mucha curiosidad, porque ese personaje, Luis Coloma, antes de ser quien fue, antes de ser el padre Luis Coloma, pues ahí queremos saber, ¿no? Queremos saber qué es lo que él ha inventado, qué es lo que él ha sacado de la historia, cómo ha trazado ese personaje tan curioso del padre Luis Coloma antes de ser padre. Nos parece muy interesante y para ello invitamos a nuestro amigo Pepe López, que sí que es un habitual de esta casa, a que lo acompañara, puesto que Pepe conoce muy bien al padre Luis Coloma y no soy coetáneo, no intimaron tanto, pero sí que es verdad que es una persona que conoce bien las andanzas del escritor y que además pues, está muy vinculado al instituto que lleva su nombre, con lo cual pues también me imagino que en su corazoncito también el padre Luis Coloma tiene una habitación. Así que nada, les doy paso directamente a Pepe y a Antonio, dándole las gracias antes por haber elegido este lugar y a ustedes por haber elegido esta tarde de lunes para disfrutar de la literatura y para escuchar hablar de Luis Coloma. Buenas tardes. Cuando asisto normalmente a estos actos, ¿no? A este tipo de actos, la presentación de un libro, la verdad es que tengo una sensación cada vez más intensa de formar parte de una secta, ¿no? Cada vez quedamos menos, esto del libro en papel ya parece una cosa de otra cultura, de otro mundo, ¿no? Y tengo esa sensación de como si fuéramos los primitivos cristianos, ¿no? Que estábamos en las catacumbas y nos reuníamos. Por lo tanto, le agradezco a Pepa Parra que nos abra las puertas de esta catacumba para poder, por lo menos, celebrar este tipo de actos. Bueno, en un principio quiero presentar a Antonio Estrada, que como ya ha dicho Pepa es un hombre fundamentalmente de literatura. Hemos estado comentando ahora todas sus andanzas como dramaturgo, que es fundamentalmente su vena más representativa, ¿no? Como en cuanto a su producción literaria. Pero claro, las cosas siempre vienen una de la mano de la otra, no hay un género tira del otro. Es cierto que si leemos el currículum de Antonio, por encima de todo está su dirección como director dramático, la cantidad de piezas de teatro que ha escrito, que ha adaptado, etcétera, los premios que le han dado, premios nacionales e internacionales que le han dado, etcétera. Pero no estamos aquí para hablar, que si él quiere, por supuesto que entramos, porque su conversación es amenísima, doy fe de ello, y vamos a hablar de su novela, de Las aguas del olvido. Yo quiero hacer una muy breve presentación de la novela para que sea él, al hilo de una conversación que podemos mantener en esta presentación, para que él se explique, ¿no? Y explique todos los entresijos de la creación de esta obra. A mí lo primero que quiero comentar es, yo veo en esta novela varias vertientes interesantes. Lo primero, es una novela histórica, porque está ambientada en el siglo XIX, y por lo tanto
cualquier autor que se precie es necesario que se haya previamente asesorado, informado del ambiente histórico en el que va a poner a sus personajes a andar. Y en este caso pues, puedo decir que la novela tiene un pozo histórico, una información histórica impecable, ¿no? Ya me comentaba Antonio la cantidad de datos que ha tenido que manejar, la cantidad de libros que ha tenido que leer en torno al siglo XIX. Eso por un lado. Por lo tanto, la base histórica está ahí como ambiente en el que se mueven los personajes. Por otra parte, también yo dividiría la novela en dos partes, aunque no está exactamente así diseñado en el libro. Una primera parte que está dominada por la ciudad de Sevilla, es decir, que está ambientada fundamentalmente en Sevilla, para después una segunda parte que está ambientada en Madrid. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, pues la diferencia es que mientras que en Sevilla, que es la primera parte, asistimos a un Luis Coloma que sale de Jerez y está estudiando en la Universidad de Sevilla la carrera de Derecho, entabla una estrecha relación con Cecilia Boll de Faber, la famosa escritora que va conocida bajo el seudónimo de Fernán Caballero. Las conversaciones que tiene Luis Coloma de joven meritorio, de persona que se mira en el ejemplo de la novela y de la literatura de Cecilia Boll de Faber, pues el desarrollo de la primera parte. Ahí en esa primera parte, Luis Coloma quizás no tenga el protagonismo o no alcance el principal protagonismo porque se lo da realmente a Cecilia en sus conversaciones. Y de ahí surgen, pues, por ejemplo, la cantidad de recuerdos de Fernán Caballero en torno a sus 3 matrimonios, que hemos comentado antes, en torno a sus relaciones con su familia, especialmente con su madre, con su padre, etcétera, y con su abuela también, etcétera, ¿no? Y no digamos, por supuesto, las tertulias que recuerda Cecilia Boll de Faber que tenía su madre, Frasquita Larrea, en Cádiz. La segunda parte es la parte en la que ya Luis Coloma alcanza el protagonismo, ya es el protagonista total de la novela y se asienta en Madrid, y quizás sea la parte más ficticia, la parte en la que Antonio tira más de la imaginación y le hace pasar por una serie de vicisitudes que desembocan en una crisis de carácter existencial. Empieza la novela con un hecho histórico particular de Luis Coloma, lo puedo decir porque es el principio de la novela, por lo tanto no estoy, como se dice ahora, haciendo spoiler, que es el pistoletazo que se pega el propio Coloma en el pecho, ¿no? Las circunstancias de ese pistoletazo, de ese balazo en el pecho, no están totalmente documentadas, sino simplemente se habla de que estaba limpiando el arma, que estaba jugueteando con el arma y se le dispara, ¿no? Y ese es el comienzo de la novela, de la narración, que se va a retomar ese mismo hecho, se va a retomar casi al final, en el que ya empieza la crisis personal del protagonista, hasta desembocar en los acontecimientos últimos, que ya sabemos todos, ¿no? Que es su ingreso en la compañía de Jesús. El perfil de los personajes están perfectamente diseñados, ¿no? En Cecilia Boll de Faber estamos ante una novelista ya en sus últimos momentos de vida, en su ocaso, una persona que ha sido realmente maltratada por la vida, especialmente en sus matrimonios, salvo uno, y que fue relativamente corto, y una persona que vive prácticamente de la protección del duque de Montpensier y de Isabel II.
Y en cambio Luis Colomán, pues el perfil de Luis Colomán es un perfil de un escritor que intenta hacerse a sí mismo y que para hacerse a sí mismo también en cierto modo tiene que renunciar a una serie de principios personales, una serie de valores que la llevan, que desembocan en esa crisis personal. No sé, bueno, al hilo de la conversación me quedan algunas cosas por decir, o no sé, pero al hilo de la conversación que podemos mantener con Antonio, entonces me saldrán preguntas y me saldrán dudas, ¿no? Y la primera es lo que tú ya me has contado, pero que quiero que se lo cuente a los asistentes porque es muy interesante, y es cómo diste con los personajes, es decir, cómo llegaste a Cecilia Bordefagen. Y también una cosa extraña, y es un personaje, bueno, literariamente, que tiene su reconocimiento, lamentablemente no el que debería, que es Luis Coloma, pero un Luis Coloma muy desconocido, porque el Luis Coloma joven es muy desconocido, es conocido más su obra literaria, pero ya como jesuita, que como escritor novel o como persona que intenta hacerse, ¿no?, a través del periodismo a sí mismo. ¿Cómo surgió la novela? Pues ahí está Luis Coloma, Fernán Caballero, Raquita Barrea. Ese es el orden. Es decir, yo al principio de este siglo, no recuerdo qué año, ya te lo decía en Tomando Café, estaba en Chiclana. No, en principio buenas tardes, lo he dicho, y voy a quedar de mal educado. Que es un placer estar aquí y agradecerle tanto a Pepe como a Pepa su deferencia y la invitación. Mucho mejor, ¿no? Y la invitación que me han brindado, ¿no? Para mí de alguna manera era una cosa pendiente, y yo tenía que presentar esta novela aquí en Jerez, porque Jerez es uno de los grandes escenarios de la novela. Los escenarios de la novela, y ya me estoy yendo por otro lado, pero yo retomo, no preocuparos, los escenarios de la Alameda, los escenarios de la novela son, empezando por el sur, Cádiz, Jerez, Sevilla, Madrid, y como referencia, bueno, sale Puerto Rico, sale Londres, y sale otra ciudad, Hamburgo, pero como referencia. Pero las ciudades donde suceden las acciones se desarrolla la novela es en las 4 ciudades que he mencionado. ¿Cómo llego yo a este personaje? Pues estando en Chiclana, mi carrera la hice en Sevilla prácticamente a nivel teatral, como dramaturgo de escena y tal, pero ya sabéis que la vida bohemia pues tiene muchos altibajos y tal, y en una de esas crisis estoy en Chiclana, y una amiga actriz me dice, tomando una cerveza en el mercadillo, se celebraba un congreso en el Puerto Santa María sobre Fernán Caballero, y me dice, ¿por qué no escribes sobre este personaje? Y bueno, yo ni le hice demasiado caso, bueno, ahí quedó. Pero es cierto que empezaron a unirse ciertas cosas. Frasquita Larrea, la madre, la protagonista, la anfitriona de la famosa tertulia gaditana, entre otras muchas, de tipo conservador, por supuesto, vivió en Chiclana. Y entonces Chiclana, con el 19, tiene una relación, ya sabéis que los burgueses y comerciantes de Cádiz tenían sus grandes casas, sus chalets de la época, tanto en Chiclana como en el puerto de Santa María y algo de Puerto Real, pero más que nada en Chiclana había grandes firmas que tenían sus grandes casas para pasar el verano. Entonces, este personaje, tratando de hacer un poco de patria y de recuperar personajes del 19 y grandes personajes de la historia de España, pues escribí una primera obra dramática que se llama
las gaviotas, no le pude poner las gaviotas porque ya Chekhov la había hecho, entonces lo tuve que poner en plural, o Frasquita Larrea. Y es un drama histórico con 3 actos donde cuenta en 3 etapas diferentes de la vida el encuentro de la madre y de la hija. Y se establecen varios conflictos. El conflicto personal, las cuestiones personales, celos con el padre, los amantes y novios de Cecilia, a nivel profesional, hay una competencia literaria entre las dos, y bueno, yo traté de llevar las contradicciones al extremo, porque esto me entretiene mucho, sin salirme de la verdad. Pero los que hacemos drama y los que hacemos ficción, y sobre todo que nos hemos educado en el teatro, en el texto dramático y en el guión, pues para entretener sabemos que tenemos que llevar las cosas a los extremos porque al ser humano le encanta. Y nos entretiene muchísimo, que es la verdad. Y bueno, entonces ya tenía ese primer texto de Frasquita Larrea con la hija, las 2 personajes nada más, y también junto a ese libro hay 2 sainetes sobre las tertulias gaditanas. O sea, ya yo me había introducido en el siglo XIX y en los personajes del Cádiz de las Cortes y tirando para arriba ya el siglo, porque las tertulias se celebran después del asedio también, donde surgen las querellas calderonianas, esas disputas literarias tan interesantes en la historia de la literatura española. Entonces fui informándome y ya el personaje estaba ya más o menos, el de la madre estaba ya más o menos descrito. Su patriotismo, una mujer tradicional, pero a la vez el encanto que tenía es que era feminista. Es que en su época ella no dejaba, ella lo dice, yo de divorcio y eso no tenía ninguna, pero mi terreno no me lo quise nadie. Y tuvo grandes disputas con su marido, Nicolás Boldefabel, de matrimonio, por defender su terreno. No quiero decir ahora derechos, pero sí, también en las tertulias ella leía los derechos de la mujer, de Right of Women, de la madre de la que escribió Frankenstein, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, son muchos los personajes. Se me ocurrirán, se me vendrán en otro momento. Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, la que escribió Frankenstein. No me acuerdo. En fin, y escribe los derechos de la mujer, y Frasquita Larrea en las tertulias lo leía y se lo pasaba a las amigas. Es decir, que había elementos interesantes como para meterle mano. No era una mujer plana, sosa, paguata. Era una mujer con cantidad de contradicciones, y lo que queremos los autores son contradicciones. Muchos problemas, porque entretiene también. Y entonces, luego vino un texto mío sobre las tertulias ya para un libro que me pidieron, y entonces yo tenía un material, ya me metí en el 19, una cosa lleva a la otra, y de repente digo, voy a escribir voy a dejar el teatro, porque esto me está pidiendo ya algo, me está pidiendo algo más, que experimente por otro camino. Era la narrativa, estaba claro. Entonces digo, aquí hay una novela. Y empecé, se lo dije a Pepe tomando café ahora, que escribí el primer capítulo, que es la visita de Luis Coloma al duque de Montpensier en el palacio, donde está el gobierno andaluz ahora, y ese capítulo me quedó redondo, y estaba apuntado, y apuntaba muchas cosas,
ya estaba la época, la intriga de la Restauración, pero cuando escribí ese capítulo me quedé, digo, ¿y ahora qué? O sea, no tenía material, no tenía gasolina para seguir. Porque creo que profundicé demasiado, llegué muy lejos. Y entonces le dediqué 2 años a la investigación, a la documentación, a documentarme sobre el siglo XIX, porque es que el siglo XIX siempre estaba de fondo, claro. Cecilia, la madre, Franquita Larrea, es una mujer madura ya en el Cádiz de las Cortes, pero Cecilia Wolde-Faber, Fernán Caballero, llega hasta la primera República Española, en 1873. O sea, es todo el siglo. Entonces, había momentos en que había que estudiar más y momentos en que, ¿vale? Pero lo tenía que tener de referencia para no cometer fallos históricos, claro. Y para estar más o menos orientado en qué pasaba en España mientras ella estaba haciendo lo que fuera, ¿no? Entonces, yo en la novela tiene 3 bloques, diría yo. El primer bloque es Luis Coloma, que le pasa a ella, la conoce porque también la familia Wolde-Faber tenía una hija que estaba con los Osborne, entonces había relación con Jerez familiar. Entonces, en Sevilla, el padre de Luis Coloma era médico. En esa época ser un médico no era cualquier cosa, era pertenecer a una familia, a una clase burguesa, acomodada de pequeños poderes. El médico, el boticario, el alcalde, o sea, eran gente. Ahora hay muchos médicos, mucha seguridad social, pero eran reconocidos como personajes con poderes, ¿no? Y entonces, en la primera parte de la novela es la primavera en Sevilla, estando Luis Coloma estudiando Derecho, con su historia de estudiante, que son muchas las que pasan, y los jueves que visita a Fernán Caballero para merendar y charlar y beber Luis Coloma de esta fuente tan inagotable y tan maravillosa y tan fantástica como era el personaje de Fernán Caballero, que venía desde el romanticismo, que conocía perfectamente todas las claves del romanticismo español y europeo, porque ella sus antecedentes venían de Alemania, y de Alemania entró el romanticismo por Cádiz, y entró por ese tipo de familia, porque el marido, comerciante, era un gran intelectual y se codeaba con el círculo de Jena en Alemania, ni más ni menos. Todos los grandes románticos e iniciadores del romanticismo en Europa. Luego todo el mundo se vuelve romántico porque lo favorece la invasión de Napoleón, que va ocupando los países europeos, y los países europeos, ante el neoclasicismo que traía Napoleón y la Ilustración, pero los países querían tener su propia identidad. Y una de las características del romanticismo es la identidad. No somos todos iguales, no somos todos hijos de Napoleón, sino Alemania tiene sus costumbres, Alemania tiene sus cuentos, sus fábulas, su pasado, y se agarra. Goethe es el primero que asume esas señas de identidad frente al colonialismo cultural que Napoleón iba barriendo. Ya me salí todo del tema, ¿no? Siempre me pasa igual. Bueno, la primera parte. La primera parte, él le lleva, Luis Coloma le lleva a Fernán Caballero el Solaz de un estudiante, la primera novelita que él escribe, porque aunque está estudiando Derecho, ya es un literato.
a él le va la marcha. Él se siente literato y tiene sensibilidad de artista. Y claro, le lleva a Cecilia o a Fernández Caballero el texto y para que ella se lo corrija y se lo le haga la reseña y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, en esa primera parte de la novela el lector se queda sobre todo con que hay diría yo, un 70% que habla de ella, pero conocemos el personaje de Cecilia Pérez de Foix, que para mí es fascinante y absolutamente romántico, no se puede ser más romántico que ella, por las cosas que le pasan en la vida, y no literariamente, porque ella, realmente Fernández Caballero es realista, y trata de hacer una literatura en medio del romanticismo realista. Y tú lees sus novelas y es verdad, no son los románticos, no te cuenta los desmanes y la escritura, no me sale otra palabra, pero es barroca y rebuscada y tenebrista y lúgubre del romanticismo, no. Ella es mucho más sencilla. Y eso brilla, y eso de hecho le hace ganar varios concursos, que ahora mismo no se lo dan al concurso por ser mujer, en esa época. Cuando se enteraron los jurados de que era una mujer la que escribía, la que firmaba ciertos textos, había un machismo instaurado perfectamente en la máquina del Estado. Bien, entonces yo creo que en la primera parte de la novela el lector se queda con la historia de Frasquita, porque ella empieza a contar, y como tiene una vida tan extensa, y el otro embobado y nutriéndose, pues perfecto. Yo creo que el lector se queda con la historia de ella, en un 70%. Pero creo que el lector se hará muchas preguntas de qué va a pasar con Luis Coloma. Se van creando muchos interrogantes. Hay muchas dudas. Y eso también engancha mucho. De verdad. Entonces, el lector se queda diciendo, bueno, ¿qué va a pasar aquí con este personaje? Y además la novela al principio es más narrativa, es más descriptiva, es en busca del tiempo perdido. Pero termina de narrarse el tiempo perdido, o recuperado, llamarlo como quiera, o encontrado, da igual, la vida de ella, y ahora él vuelve en verano, da las vacaciones en la Facultad de Derecho, él termina Derecho con muy buenas notas, y vuelve a Jerez, vuelve aquí, y hay ahora 19 cartas, creo que son, el centro de la novela, que es la relación epistolar entre uno y otro. Entonces entramos ya en otra clave literaria, ya no es la narrativa, ahora es la epistolar. Creo que eso va creando ritmo a nivel de bloques. Él le va contando las cosas que están pasando aquí en Jerez, con su familia y tal, y ella le cuenta sus cosas en Sevilla, cómo están pasando el verano y tal. Pasa el verano y él se va a Madrid. Y ahí podríamos decir que empieza la tercera y última parte de la novela. Y entonces la novela recobra acción. Ya no hay personajes que recuerdan. Ya es el aquí y el ahora. Luis va a Madrid, se supone que iba a trabajar en un gabinete de abogado amigo de su padre y tal, pero él lo que quiere es entrar en el mundo del periodismo, en el mundo de la farándula, en el mundo del espectáculo y conocer todo eso y escribir. Y entonces, bueno, conoce a una serie de personajes y tiene una serie de experiencias bastante significativas que le hacen perder
perder los remos, diríamos. Él viene unas navidades, pues cuando, o sea, se va en el otoño, en navidades, consigue trabajo en Madrid, en un periódico, sus artículos tienen un éxito increíble, firma, el seudónimo es Brummel, y normalmente hace crítica de los espectáculos teatrales, sobre los dramaturgos de la época y tal. Tiene un éxito increíble, se encumbra, de alguna manera, prueba las mieles del éxito, y en las mieles del éxito le ocurren unas ciertas cosas que no voy a contar, que vuelve su polvo a Jerez, vuelve su trapo. Y aquí en Jerez se va recuperando, tiene una visita de amigos de Sevilla y termina la novela con un viaje que le recomienda el párroco de aquí de Jerez para un ingreso en unos ejercicios espirituales que organizan los jesuitas en Francia, porque aquí estaban prohibidos, los de aquí habían salido a lo justo los jesuitas una vez más. Y entonces él va a conectar buscando paz espiritual y encontrarse a sí mismo, piensa que esos ejercicios espirituales le pueden venir bien. Algo sucede en el tren, una visita extraña, un encuentro raro, que deja la novela en suspenso. No, la novela se puede contar a nivel de argumento, incluso de trama. No pasa nada, creo, ¿no? O sea, yo te puedo contar una película a nivel, pero luego la película o la novela, estamos hablando de literatura, ¿no? Luego es... ¿Y cómo lo cuenta? ¿Y cómo lo cuenta? En el cine está la fotografía, está la interpretación, está el vestuario, están las luces, está todo, y es la poética la que cuenta. Aquí yo creo que si contamos el argumento no pasa nada, porque luego entras en la poética de la novela y te puede gustar o no gustar, ¿no? El personaje de Coloma, ya en esa tercera parte que tú dices, ¿no? Que es cuando ya se asienta en Madrid, tiene éxito en sus artículos y eso, es naturalmente pura ficción, claro, porque no sabemos nada de ese Coloma, ni que estuviese en Madrid, ni nada, ¿no? Bueno, sí, en Madrid estuvo, ¿eh? Sí, en Madrid estuvo, pero vamos, no... estuvo porque conoce de primera mano la sociedad, alta sociedad, porque la describen pequeñeces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora voy a decir una cosa, sí, que a mí en Pequeñeces me pareció, bueno, es una sátira sobre la burguesía y la nobleza española maravillosa. Lo que pasa es que los estropea todos según un punto de vista, porque es un carlista. Lo quiere justificar todo con la maldad de la marquesa, que abandona el niño, sentimentaloide y moralista del siglo XIX. Bueno, en el siglo XIX no todos son moralistas, ni mucho menos, pero él sí. Pero si quitamos, yo cuando leí la novela, digo, si se quita esto es oro puro. Una crítica, una sátira increíble. O sea, que realmente tenía una visión bastante acertada y una capacidad crítica como no lo hace nadie en esa época. Pero ni Pérez Galdós, a donde llega de crítica, de satirizar sobre las clases altas. Lo pone de vuelta y media. Bueno, y el seudónimo de Brummel fue totalmente inventado, ¿no? A ver, claro. Brummel existió, tú sabes. Sí, un personaje... Claro, yo le quiero poner... de belleza, de elegancia, un influencer. Exactamente. Bueno, lo has definido perfectamente. Inglés. Claro, había que ponerle un seudónimo. Bueno, él en Madrid quiere firmar con seudónimo. Lo que pasa que
que se lo dice, mira, Madrid es un mundo de porteras, aquí mañana se sabe todo, y en este mundo más. Pero él pretendía pasar desapercibido, o sea, ganar el dinerito que le proporcionaba el diario y, bueno, y haciendo su espíritu literario, pero por debajo, pero es verdad, Madrid, por lo visto, bueno, es el momento en que Madrid es una explosión de la prensa del siglo XIX y todos se conocían y la o sea, no era un mundo de portera, pero era un mundo bastante, bueno, como sigue siendo siempre. Siempre son los mismos. Tú estás un año en Madrid y al final te encuentras con la misma gente. O en Sevilla o en Jerez. Al final somos los mismos. Las nuevas generaciones que van viniendo, pero al final, los que tenemos cierta edad ya, o hemos estado o no hemos estado. En los salados. Es así. Los periodistas, los artistas, siempre una familia. Hay Perdona, y eso es lo que yo le quería dar a la novela mucho, o sea, mucha documentación histórica, pero yo me encanta ir a lo cotidiano, ¿no? A lo más sencillo, porque la vida es así, creo yo, o sea, a veces estamos tomando decisiones muy gordas y estamos haciendo una tortilla de patata, o cualquier tontería, o lavando una camisa. Pero la cabeza está en otra dimensión. El caso de la carta que le manda, que es Luis Coloma el que sigue el intermediario entre que se lo da a través de Fernán Caballero, se lo pasa al duque de Montpensier, ¿no? Es también, el que era el primer capítulo y ahora es el segundo y eso, ¿no? Y después que trae consecuencias políticas porque le hacen un registro en su casa, en el sitio donde está, en donde él vive, en Sevilla y eso, está muy bien documentado porque es verdad que eso existió, además las consecuencias que le puedo reportar, incluso las consecuencias que él temía que en un momento determinado lo iban a apresar. Y como estudiante estaba organizado. Exactamente. En una asociación, y ellos estaban por la restauración del rey, de Fernando. Isabel II estaba en Francia y no había restauración porque el rey no tenía edad todavía. Alfonso III era un niño todavía. De hecho, describe un personaje secundario, que hay muchos personajes secundarios, y a mí hay personajes secundarios a los que yo le tengo muchísimo cariño, ¿eh? Yo creo que una buena historia sin buenos personajes secundarios que la mantengan, que le den a eso fuerza, es difícil, o por lo menos lo hace más diverso, ¿no? Se te nota mucho en la criada de Fernán Caballero. María, que le tiene mucho cariño, ¿no? Que se nota que es un personaje muy consistente. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque le tiene, las veces en que le interviene, es una persona también con cierto carácter, pero también amable. Bueno, voy a ser sincero aquí. ¿Te ha inspirado mi madre? Mi madre, habla muy poco el personaje, sale muy poquísimo. Sí, pero tiene mucho cariño a Luis Coloma, lo coge con mucho cariño siempre. Esa carácter, mi madre era una mujer sencilla, no voy a hablar de mi madre ahora, quiero decir, era una mujer sencilla de pueblo, con la sencillez, con la belleza de la sencillez, y la autenticidad, y lo directo, y el sentido del humor gaditano. Entonces y digo, bueno, pues esta persona le hago un homenaje. Como hay homenaje a amigos míos, claro. Yo me tengo que alimentar de lo que tengo alrededor, porque así no miento. Quiero decir, miento para el lector, que cree que me lo he inventado, pero es mucho más fácil basarse en personajes reales porque recobran, creo, ¿no? La personalidad puede ser más creíble, ¿no? Y eso ha sucedido, de hecho. Pero vamos, un personaje que ni pincha ni corta. No cuenta, no tiene nada que ver con nada. Lo que sí tú decías, lo interesante del primer capítulo segundo que yo escribí, a mí me interesaba
crear una intriga, que no es la Gestapo, pero creo que al lector también le interesa arrancar una historia con intriga, ¿no? ¿Y con esto qué va a pasar? Hay peligro de que nos hacemos una serie de preguntas que eso es lo que yo creo que hace que nos enganchemos. Yo me tengo que enganchar como autor. Yo me tengo que enganchar. Y ya si te engancha el lector, pues... de maravilla. Mira, una lectora o un lector. Lectora. Lectora echando dientes. Pues, ¿hay alguna pregunta que queráis? ¿Alguna curiosidad? ¿Algún cotilleo? ¿Algún chisme? Por supuesto, es muy fácil, ¿eh? Bueno, pues... Yo quería hacerte una pregunta. A ver, bueno, es una pregunta así que no me la vas a contestar seguramente como novelista, sino es una idea. ¿Tú cuánto crees que aportó Cecilia Borges en ese paso de Luis Coloma, de la primera novelita, a Luis Coloma de Pequeñeces? No lo que sucede en la novela, sino... ¿Tú crees que realmente...? Yo creo que le aportó confianza. Sí, ¿verdad? Porque la gente joven, y los mayores también, pero más los jóvenes, cuando se empieza proyectos de este tipo, artísticos, lo que sea, hay una inseguridad de cojones. No digan eso delante de una niña chica. Hay una necesidad tremenda. Pues, seudónimo, tremenda. Entonces, yo creo que él va buscando un poco de alguien que lo proteja, que le diga va por buen camino, por aquí sí, por aquí no, un maestro. Yo creo que todo el mundo lo hemos necesitado y lo necesitamos y están ahí siempre, ¿no? Es decir, que yo dudo mucho de la persona que no presume de su maestro, ¿no? Porque creo que hay una soberbia ahí que no... A mí yo todo lo que sé me lo han enseñado. Y lo que no me han enseñado me lo ha dado mi pueblo de Andalucía y lo que hay. Esto es producto todo de algo. No es... Sí, yo creo que es verdad lo que dices, confianza, sobre todo antes los maestros eran más evidentes, ahora los maestros los ves más en tu casa a través de las lecturas, antes eran las tertulias, antes eran más reconocidos por eso, ¿no? Y siempre había una persona que te protegía, el mentor. Exactamente, y ejercía de mentor, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Luis Coloma con Fernán Caballero, hasta el punto de que él después hace una obra que es Recuerdos de Fernán Caballero. Ahí es donde él declara, bueno, lo declaró siempre durante toda su vida, que su primera gran maestra fue Fernán Caballero. Miente como un bellaco. Pero bueno. Pero a mí me sirvió mucho la novelita, mucho, mucho. Porque descubrí, por ahí empecé yo a descubrir a Luis Coloma y ver que ese personaje tenía muchas posibilidades para lo que yo estaba haciendo. Porque me conectaba las generaciones. Digo, y me salió estupendo, o sea, para mi proyecto. Me vino de perla. Y qué bonito que en aquella época un escritor buscara una mentora. Y la encontrara. Claro. Amigo de la familia, amiga de la familia. Pero que no se inclina hacia otro hombre, sino hacia una mujer. A mí me parece que eso es bonito y que quizá eso también se le note a yo creo que le da colorido, ¿no? Yo creo que se le nota a la escritura de Luis Coloma que hay también una huella femenina ahí detrás. Creo. Se nota mucho en sus novelas costumbristas. Sí. En los cuentos también para niños, seguramente. El mundo que describe, donde posa la mirada. El ambiente andaluz, que también describe perfectamente Fernán Caballero en sus novelas. Puede ser. No lo había pensado esto, pero sí, es verdad. Pero son escritores a recuperar, a pesar de que son muy conocidos y que aparecen en el currículo y todas esas cosas, pero son escritores
a recuperar por el público lector actual, que a lo mejor tenemos ciertos prejuicios, ¿no? Tanto, sobre todo sobre Luis Coloma, pero también sobre Fernán Caballero. Hay muchos prejuicios todavía. Y yo creo que hay una fase de recuperación pendiente, que tiene que ver con la poética, lo que tú dices, con la poética, con el estilo, no tanto con lo que cuentan, sino cómo lo cuentan y cómo se llega de A a B y de B a C y cómo eso se incardina, ¿no? en una obra. Yo creo que sí. Yo tuve profesores en el instituto, yo soy de la generación de los 70, y entonces todo era muy esquemático, o de derecha a izquierda, o blanco o negro, o contra Franco o con Franco, y escritores malditos o esto, como muy radical, ¿no? Y luego eso no es bueno. No es bueno, de hecho, la convivencia a veces es más complicado en un país si esas cosas no están del todo asumidas o digeridas, ¿no? A nivel cultura. Sí, sobre todo... Hombre, a nivel político directamente ya no te digo nada. Y sobre todo, precisamente la literatura oficial de esa época le ha hecho mucho daño a esos autores. El ser considerados autores oficiales del régimen le han hecho mucho daño, le ha hecho mucho daño a esos autores, que es lo que tú dices. Claro, la gente porque rechaza un poco o lo ve, ¿no?, con ciertas bajo sospechas, siempre lo ponen bajo sospecha, cuando son escritores de su época, no eran autores franquistas, ¿no? No, exactamente. No, Y yo creo que lo mismo hay que leer a Los Pasos de Ulloa que a la gaviota. Claro. Y altura literaria, las dos mujeres tienen altura literaria, cada una a su estilo, ¿vale? Y cada una su poética. Pero la calidad literaria es la calidad literaria. Es decir, y en ese aspecto más moralista puede ser hasta Pereda que la misma Fernán Caballero, porque el propio Coloma. El Coloma prácticamente en sus novelas costumbristas, bueno, tiene su ideología que está ahí, ¿no? Que desde joven ya lo expresaba, pero bueno, tú lees a Pereda y lees a un escritor también con mucha moralina en sus novelas. Y sin embargo, bueno, también es un autor olvidado en cierto modo por el gran público. Pero no sé si el público querrá decir algo a todo esto. Todos no lo hemos dicho, ¿eh? Si no, pues nada, te queda leer la novela y que te lo... Esperemos que os haya interesado para leer la novela, que seguro, yo creo que seguro que lo vaya a pasar bien y os va a ilustrar un poco sobre el 19, porque hay cosas que están vistas con la mirada, o con la mirada de estos personajes, que es muy curiosa. Como por ejemplo habla Fernán Caballero de Carmen, de la novela Carmen de Mérimée, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un giro ahí que tú dices, claro, hay muchas maneras de ver a Carmen. No lo voy a decir como lo ve ella, pero afirmaciones y comentarios que se hacen sobre cosas, producciones que se están dando en esa época y acontecimientos políticos y tal, que tienen un punto de vista distinto y que pueden aportarnos. Son perspectivas distintas y siempre. Yo no creí nunca jamás que yo iba a escribir sobre Fernán Caballero y Luis Coloma. Yo no apuntaba a eso para nada. Y yo tampoco creía que me iba a encontrar una novela de Luis Coloma. Pero los vericuetos de la literatura son... ¿Por qué se le vino esa necesidad de escribir ¿De Luis Coloma? Ya te digo, creo que no lo he dicho, ¿no? Yo recurrí al personaje de Luis Coloma porque me servía, era un buen soporte para que la otra contara su vida. Entonces, ella podía contarle la vida al estudiante y estaba justificado todo. Hombre,
como artilugio literario era la entrevista. Digo, yo pongo un estudiante, Luis Coloma, que viene muy bien, escuchando, y está justificado que la otra contara su vida. Y además la cuenta a veces, creo, con cierta libertad, que es un poco difícil decir, moverte y decir, una mujer de esta edad contaría estas cosas íntimas, pues hay que hacerlo creíble. Pero lo que tú decías, cuando yo recurrí al personaje de Luis Coloma como soporte, como ayuda para la otra, Luis Coloma empezó a coger protagonismo y se me fue de las manos. Y se comió la novela. El que llegó el último. Y así sucede en las cosas literarias, ¿verdad? Y creativas. Que a veces tú piensas pintar el dormitorio de verde y lo pintas azul. Porque por circunstancias. Entonces este personaje era muy rico y además marcaba la acción. Luis Coloma estaba estudiando Derecho en la Facultad de Sevilla, estaba en una casa de pupilo, tenía relaciones con amigos y amigas, pero eso era en ese momento. Y la acción, que es siempre en ese momento, me pudo cada vez más. Es decir, me gustaba la acción de que sucediera. La otra estaba en su casa y cada jueves le contaba su historia. Pero no le pasaba, hombre, le pasaba 4 cosas, pero nada importante porque ya esa mujer está al final de su vida. Ya lo que le queda es contar, pero al otro todo lo que le queda es por vivir. Y yo cuento simplemente, claro, me dejo llevar y veo que el mundo de él es muy interesante. Es muy interesante. Y cuento un año, menos de un año. Sí. Primavera, verano, Sí. otoño y carnaval termina. Y vuelve al invierno. Es un poco circular. Hay muchos círculos en la novela. Hay muchas cosas circulares. Porque también yo como lector necesito también el círculo, es decir, que me redondeen las cosas, que recorran un círculo y yo ya termino aquí lo que me estaba contando. O la anécdota, pero lo que sea, pero cerrada. Y por eso fue. O sea, no pretendí escribir sobre Luis Coloma al principio. Pretendí escribir sobre Fernán Caballero. Pero llegó y se lo olvidó todo. Bueno, se compró la segunda parte. La segunda parte, la primera la llena Fernán Caballero. Aunque las escenas de él son muy intervenidas. Porque ahí se mete en cada berenjenal. La misma carta al Montpensier, el registro de la policía de su habitación, Sus amistades. sus amistades. Sí, hay cosas ahí. El mundo Universitario también. Hay un elemento en la obra, que lo voy a contar porque yo creo que si la empieza a leer, se describe el tiro que se pega en el pecho. Pero el lector, creo yo que se preguntará de dónde viene esta pistola. ¿No? Es normal, es decir, un estudiante con una pistola, ¿de dónde viene? ¿Dónde consiguió la pistola? Y la obra se encarga de desvelarlo hasta el final. Se queda ahí pendiente, de vez en cuando en una... pero siempre estaba pendiente. ¿Quién? Bueno, no. Al principio, bueno, no lo voy a contar, pero ahí está la pistola. Pero la pistola continúa en toda la novela por debajo. Tiene su recorrido. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy en la presentación. No vamos a decir más nada, entonces, si no... Yo lo que quiera el público. Buscando la pistola. Y hablando de pistola, fíjate que el jueves que viene tenemos una presentación de una novela policíaca que se llama Bang Bang. A ver si va a ser la pistola... Es que si es una novela policíaca no hay pistola. Pero que se llama además Bang Bang y
la portada, en la cubierta, hay una pistola, con lo cual vamos a ver si no va a ser la pistola del libro. Imagino que tiene mucho más recorrido más del recorrido que que Antonio le pensaba. ha dado a la pistola. El Hueveco es una novela de Carlos Pérez Medinero, que es la que se están ahora reeditando. Y aquí estará David Pérez Medinero, su hermano, y Ana Maggi, que ha sido la editora. Ana Maggi. Ana Maggi, para presentar esta reedición de una novela corta policíaca, que es casi un guión, que se llama Bam Bam. Bam de, no Bam Bam de pibes, Percusión. sino Bam Bam Bam. Así que nada, si os apetece seguir escuchando literatura, pero ahora lo que toca es comprar el libro de Antonio, que él lo va a hacer. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias Antonio, Pepe, y buena tarde. Pues yo solo me resta deciros eso. Muchas gracias por la asistencia y que el mundo de la escritura continúa, que no nos coma internet todo el espacio, porque no hay nada más selecto, más aristócrata